Sí, bien, prosiguiendo con la implementación de este clúster, vamos a ver que vamos a definir, por ejemplo, dos máquinas virtuales, haciendo uso, por ejemplo, de el ISO de Pelican HPC. Habíamos visto que era un distro de Linux, el cual, por ejemplo, nos ayuda en lo que es, por ejemplo, la implementación de un clúster de alto rendimiento. Justamente HPC viene de High Performance Cluster. Entonces vamos a trabajar con el master y el nodo 1. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, a continuación hay 9 nodos esclavos y un master que se desarrolló para lo que era la experimentación de un paper, de un artículo que también estará agregado en la carpeta de Classroom para que ustedes puedan revisarlo en caso quieran experimentar. Es un análisis interesante. Bueno, para iniciar esto vamos a ver el algoritmo en Synjai, en C++, del aplicativo, es decir, de la búsqueda de números primos. Si vemos aquí, por ejemplo, a ver, voy a hacerlo más grande. Uso unas cuantas librerías. Ahí está, por ejemplo. La Yomani, por ejemplo, me ayuda a trabajar con columnas utilizando el set W, que vamos a ver más abajo, librería matemática, de tiempo para poder capturar cuánto demora en la búsqueda de números primos. Hay un tiempo inicial y un tiempo final y se hace una resta. El resultado te da en milisegundos. En esta primera parte quiero que vean. Lo que se hace en esta primera parte es verificar si un número es primo. ¿Cómo se verifica si un número es primo? Bueno, sabemos que tiene dos divisores, uno y el mismo número. Por ejemplo, el número 3. ¿Cuáles son sus divisores? 1 y 3. No hay más. Al tener solamente dos divisores, esto lo hace número primo. Pero si yo trabajo con 4, ¿qué va a pasar? El 4 tiene más de dos divisores. A ver cuáles son. 1, 2 y 4. Ya serían 3 divisores. Entonces lo que hace esta primera función es verificar si un número es primo. Es de tipo booleano, es decir que va a tener respuesta de true o false. Esta siguiente función lo que hace es, por ejemplo, contar cuántos números, por ejemplo, hay hasta un n. Por ejemplo, hasta el número 10. ¿Cuántos números primos hay? El primer número primo es 2. 2, 3, 5 y 7. Es decir, del 1 al 10 voy a tener 4 números primos. Entonces, esta función de aquí lo que hace es contar esos primos. Primero verificamos un número es primo y la siguiente función que hace es contar los primos hasta un n, como hemos visto en el caso de 1 a 10, por ejemplo. Luego, hemos tomado, por ejemplo, dentro de la función principal, el nombre, por ejemplo, de, en este caso, columnas. N, que va a representar, por ejemplo, el orden. S, que va a representar, por ejemplo, lo que es el número de primos. Y el tiempo, que va a representar los milisegundos que demora en encontrar esos números primos. En la primera parte, por ejemplo, vamos a trabajar hasta 130.072. ¿Esto qué representa? 2 a la ¿cuánto sería? Me parece que es un 2 a la 16, 17, más o menos. Entonces, hasta esa cantidad, hasta un 2
a la 17 vamos a trabajar. Si no me equivoco, creo que me estoy equivocando. Vamos a empezar desde un 2 a la 0, es decir, desde 1. Desde ahí vamos a empezar. Vamos a ir subiendo. Ahí vamos a ir buscando, por ejemplo, aquí vamos a ponerle el P, que va a ser igual al K, es decir, en este caso va a ser 1. ¿Cuántos primos se encuentran en 1? 0. Eso lo voy a botar acá. Luego vamos a empezar con el tiempo inicial o tiempo invertido, que va a empezar en 0. Inicializamos dentro de la variable inicio. Decimos cuántos números primos va a encontrar hasta el número P. Eso lo va a mostrar ahí. Y finalmente va a ser una finalización de fin. Lo que hacemos entonces, el tiempo invertido, es fecha o tiempo fin menos tiempo inicio de tipo double y dividido entre el reloj por segundo. Y finalmente voy a imprimir ese tiempo invertido. Entonces, yo lo que voy a hacer a continuación es ejecutar esto dentro del nodo maestro. Vamos a ver cómo se ejecuta el nodo maestro. Aquí tengo el maestro y el esclavo. Entonces, primero hay que ejecutar el nodo maestro. Ahí está. Está empezando a ejecutar. Dentro del día de la sesión vamos a hacer cómo se implementa o se configura esta máquina virtual. Ahí está. Es un CD Lite que me permite trabajar con opciones. Yo elijo la primera. Está empezando a cargar. Vamos a hacer las configuraciones conmigo para ver que no se pierda en esta parte. Está reconociendo ahí los comandos. Listo. Ahora vamos a ingresar vamos a loguearnos. Justamente en esta primera parte ya nos da el usuario y su contraseña. El usuario es user, como vemos aquí, y la contraseña es Pelican HPC. Está con un color amarillo. Voy a loguearme, user, y su contraseña es Pelican HPC. Ya está. Ya he iniciado. Entonces, para iniciar con el nodo maestro, vamos a sugerir, como dice aquí la documentación, dice create a cluster tipeando Pelican _setup. Pelican _setup. Ya está. A continuación elegimos eth0. Ahí está, están trabajando un momento. Le damos en yes. Yes, también vamos a darle. Y aquí, como estamos trabajando con el nodo maestro, no detecta ningún nodo. Es por eso que vamos a iniciar este nodo 1, para que ese 0 cambie a 1. Aquí por el momento estoy con 0 nodos, o sea, aparte del maestro, 0, lo cual va a cambiar cuando yo voy a inicializar este nodo 1. Ahí está inicializando, está buscando la red. Es importante siempre seguir esta secuencia. De otra manera, no va a reconocer la red interna del clúster.
Si ustedes ejecutan primero el nodo 1 o el nodo maestro y el nodo 1 a la vez, no se va a poder encontrar. Entonces, primeramente es llegar con el nodo maestro hasta este punto y recién inicializar el nodo esclavo número 1. Está inicializando. Vamos a utilizar las mismas credenciales cuando nos va a pedir, por ejemplo, ya inicializamos las mismas credenciales user. En aquí voy a decirle Pelican HPC. Ya está. Ahora, dentro de la configuración, para inicializar un nodo, muy aparte del maestro, voy a decirle start x. Ya está. Start x sirve para ingresar al modo gráfico de Pelican HPC. Vamos a ver que corra hasta ese punto. Tiene que aparecer la parte gráfica. Esperamos un momentito. Ya está. Vamos al nodo maestro. Como no se actualiza esto, voy a darle no para que se actualice. Vamos a ver que el 0 va a cambiar a 1. Ahí está, ya cambió. Como ha reconocido al primer nodo esclavo, yo le voy a dar yes. Voy a trabajar de esta manera para no hacer mucho tiempo. Ahí está, su clúster de 2 nodos está listo para utilizar. Le digo OK y voy a entrar al modo gráfico de esta consola del master. ¿Cómo era? Start. Estoy entrando a su modo gráfico. Si puedo, esto lo llevo más aquí. De esta manera para que se note dónde voy a empezar a trabajar. Ahí está. Ya tengo el nodo master. Voy a hacer algo además. Si voy, por ejemplo, a las carpetas, me voy aquí a Files. Ahí está. Tengo un USB donde está el archivo primos.cpp, es decir, el código hecho en Syngate. Voy a la USB, busco el archivo primos. Ahí está. Lo voy a copiar y voy a ir a la carpeta Documents. Esto es dentro de Pelican HPC. ¿Por qué hago esto? Porque, por ejemplo, los CD Lite no guardan la configuración. Entonces, cada vez que voy a tener que hacer esto, es porque la configuración no se guarda. Voy a ir entonces a la consola. Voy a decir terminal. Y voy a ir a la carpeta Documents, porque en Documents he pegado el archivo CPP. Entonces voy a ver qué archivos tengo aquí. Justo está aquí, Documents. Entonces le digo cd Documents. Ya estoy en Documents. Aquí voy a empezar lo que son comandos que necesitan permiso de superusuario. Le voy a decir sudo su. Ya está ya. Con el permiso de superusuario voy a decirle lo siguiente. G++. ¿Cómo se llama el archivo? Se llama primos.cpp. Voy a decir primos.cpp. Voy a trabajar con un -o para crear un archivo de salida. Voy a llamarle de la misma manera, pero la terminación va a ser out, de salida. G++, el nombre del archivo original, primos,
primos.cpp espacio -o espacio primos.out. Ya está. Y voy a ver, por ejemplo, si están los dos archivos. Justamente aquí está el primos.cpp, lo que he copiado del USB, y aquí está el generado, la salida, la ejecución final de el archivo. Entonces, lo que voy a hacer es ejecutar este primos.out para poder ver cómo se despliega el desarrollo de la búsqueda de los primos. Eso voy a hacerlo con este comando mprun menos o guión np. Voy a decirle aquí 1 np1 y voy a decir de esta manera punto slash primos.out. Lo que hago aquí es lo siguiente: ejecutar de tal manera que se considere un solo computador el archivo primos.out. Lo ejecutamos y aquí miren cómo se está desplegando el desarrollo. Si vemos, por ejemplo, hasta el número 1 no hay ningún primo. Hasta el número 2 hay un solo primo. El primer primo es 2. Hasta el número 4, ¿cuántos primos hay? 2. Hasta el 8 tenemos 4 y así sucesivamente. Este n va a variar en función de potencias de 2. 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es hasta el 2 a la 17. Hasta el 2 a la 17, ¿cuántos primos ha encontrado? 12.251. ¿Y cuánto tiempo ha demorado? 33.6 segundos. Entonces, esa es la ejecución de este clúster para ejecución, por ejemplo, de búsqueda de números primos. Vamos a ver nosotros en la clase, o para vuestro caso, ejecutar otros algoritmos, ya sea multiplicación de matrices, de tal manera que tenga un tiempo de demora. Es decir, mientras más grande es la matriz, por ejemplo, en multiplicación de matrices, más tiempo empleará, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, hasta el número 32.768, ¿cuántos primos ha encontrado? 3.512. Y ha demorado 2 segundos más o menos. Entonces, a medida que va creciendo la búsqueda, también el tiempo va incrementándose. Es la riqueza, por ejemplo, de los algoritmos de complejidad. Este algoritmo, por ejemplo, tiene una complejidad de n, el logaritmo de n. No es mucho. Si quieren hacer multiplicación de matrices, ese tiene una complejidad de n al cubo. Es más complejo, más tiempo de ejecución. Entonces, jóvenes, eso es lo que se quiere mostrar para este proyecto del curso de arquitectura del computador.